y, y darle la bienvenida. ¿Ya? Mucha suerte, te dejo Iván con los luces. Que estén muy bien. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Soy Bueno. Lo que pasa es que se desconectó, entonces no sé si Lorena me presentó. Yo soy em, abogada y conozco el mundo judicial porque por esas cosas de la vida, también me desempeño un poco más o menos el sistema SIFTA. Entonces, es de este mismo curso que ir viendo cuáles son los espacios en este curso en general y que en eso, que respecto de eso se va a basar nuestra última evaluación. Como le decía Lorena, probablemente esto consta de 4 clases y ustedes van a tienen en el sistema, en sus cuentas de estudios virtuales, tienen todo el contenido, harto contenido del curso y la idea de esto, y por qué me contratan a mí como abogada y no como ingeniera informática, es que la idea es que les explique en fácil, como a mí me gustaría que me explicara algunos de los términos que están dentro de las clases virtuales que ustedes pueden tener y el contenido virtual que tienen en ese sistema. Así es que este curso entonces va a contar. Disculpa, Ivonne, que te interrumpa. Al parecer hay problemas de conexión, porque se te ve la imagen un poquito pegada. Tu voz se mantiene relativa, pero no sé si me escuchas. Sí, parece que ahí se volvió a pegar. Vamos a resolver el problema técnico. Denos un segundo, por favor. Disculpen, el tiempo que está tomando esto, le estoy contactando internamente a Ivonne para ver si puede ya acceder al curso. Mientras tanto, ¿han podido ingresar a la actividad? Sí, ya, muy bien, qué bueno. ¿De cuál? Ah, perfecto. Ahí estamos. Sí, hay Tenemos problemas. algunos problemas con Ahora sí. internet. Estamos conectados desde el teléfono a la espera que se solucione el internet de acá. Bueno, entonces, como les contaba, vamos a partir hoy día y la idea es que ustedes con antelación, ya que entiendo que el curso empezó este lunes, vayan revisando el material que está porque se compone de 4 módulos. Entonces, hoy día vamos a tratar un módulo y vamos a ver algunos aspectos de la ley si alcanzamos de ciberseguridad. ¿Y por qué la vamos a ver? No sé si ustedes han escuchado hablar de esa ley. Bueno, se aprobó hace poco y vamos a hablar, pero es importante porque hay ciertas materias que probablemente van a llegar a sus cortes. ¿Todos son de la corte o son de tribunales también de primera instancia? Yo soy de la corte de Iquique. Ya, perfecto. ¿Y Homero? Don Homero, Arriaga de Talca. Hola, buenos días. Sí, corte de Talca. Don Hugo Contreras, ¿usted? Y buenos días de la Corte de La Serena. Perfecto. Y aquí
Acá Puerto Montt, Jaime Alvarado. Mucho gusto. Hola, sí, de Eh, Puerto Montt. Álvaro, don Álvaro Gutiérrez, usted de la Corte de Coyhaique. Súper que pongan. Y perfecto. Excelente. Yo, como les decía, estoy en la Corte de San Miguel. ¿Alguno de ustedes es colega abogado o ingeniero informático? ¿No? Abogado. ¿Sí? De Rafael. Iquique, sí, de abogado. Perfecto. Bueno, el lenguaje acá va a ser sencillo, la verdad, y esa es la idea que acá nos concentramos en que ustedes aprendan y eso también incluye las actividades de evaluación que tiene este curso, que tienen dos, que se la debe haber explicado tal vez Loreno, si no, se la repito, consta de un trabajo grupal y una prueba que ya está hecha y un trabajo grupal que es muy bueno porque ese es el trabajo que les decía que va a servir para que ustedes en el fondo vayan detectando algún sistema que a ustedes no les haga mucho sentido o que sientan que en el fondo no está funcionando en materia de ciberseguridad para abordarlo y hacer recomendaciones. Así que en eso. Y sin más, vamos a partir la clase de hoy de ciberseguridad. Entonces, un segundo. Lo que pasa ahora con mi internet, esperemos que se resuelva. Si llegara a cortar, me vuelvo a conectar. em, pero yo vivo en Colina y no sé qué habrá pasado porque estamos con intermitencia y estamos conectados de mi teléfono, del celular. Bueno, la tecnología cada vez está más presente en nuestros días, ustedes lo saben, y eso mismo ha hecho que seamos totalmente dependientes de ella. ¿Quién de acá no puede salir sin su celular, por ejemplo? Algunos probablemente tendrán smartphone, altavoces inteligentes en nuestro bueno, no sé si hemos llegado hasta el grado en Chile, pero existen también los autos autónomos. Por lo tanto, todas estas tareas van en el fondo permitiéndonos y facilitándonos la vida de alguna manera. Pero como todas las cosas, eso también tiene contrapartida, porque así como nos facilita la vida, también van captando nuestros datos personales. Por ejemplo, van captando dónde estoy, cuál es mi nombre, si el teléfono es inteligente, también podrían captar mi estado de salud, si me muevo o no me muevo durante el día, mi ritmo cardíaco, etcétera. Y toda esa información es relevante porque en fondo, se va almacenando en las nubes o la van almacenando también los proveedores de estos servicios, de manera tal que eventualmente podrían crear algún tipo de perfil nuestro cruzando toda la información que se va almacenando. Y asimismo se va captando mucha más información, bueno, datos personales, pero datos en general que por esta y muchas razones requieren ser cuidados, porque la información son activos digitales que cruzada pueden traer mucha más información, pueden permitir predecir, pueden el actuar de nosotros como persona, mejorar la inteligencia de negocios, permite innovar. Es decir, hay muchas razones por las cuales se tienen que cuidar los datos de ustedes, pero también los datos de las personas. Pueden ser personales o no. El problema en esto es que en Latinoamérica y en Chile se ha incrementado el número de ciberataques en relación con tiempo de antaño. Fíjense que de 2022 a 2023 en Latinoamérica ha habido un aumento de un 617% de ataques de malware, que son en el fondo virus que tienden a atacar los computadores. Phishing, que son estos enlaces que se pliegan a un mensaje de texto, al mail, para que nosotros lo pichemos y nos traiga, pueda en el fondo acceder un virus a nuestros dispositivos, han aumentado un 50%. Y en Chile, el virus troyano bancario ha aumentado un 95%, que es un tipo de ciberataque, que después en clases que vienen vamos a ver de qué se trata. Y Chile subió del séptimo al cuarto lugar entre los países de Latinoamérica que más ciberataque tuvo el año pasado,
Brasil ocupó el primer lugar, pero Brasil es gigantesco, imagínense. Luego estuvo México y Argentina, países también muy grandes, y nosotros reportamos 21, estamos en el cuarto lugar con un promedio de 1,9 incidentes por mes, duplicando la cantidad de lo ocurrido el 2021. Por lo tanto, de esta manera, o sea, dentro de lo que se analizó o lo que se hizo de acuerdo al reporte de Entel, se señala que Chile reportó 21 con un promedio de 1,9 incidentes por mes, triplicando la cantidad de lo ocurrido, y que se analizaron un total de 414 casos de 19 países de Latinoamérica, y de ellos 42 eran de Chile, correspondiendo a casos de 16 industrias diferentes. O sea, ¿qué es lo que tiene que decir esto? Es que estamos siendo blanco de ciberataques. Y hay algunos organismos, todos podemos ser blanco de ciberataque, pero hay organismos que generan más interés que otros. Y dentro de ellos está, por ejemplo, los servicios financieros y el sector público, que son blancos se han incrementado en target de 20,6%, 51,8% en el caso de los servicios financieros, que incluye los bancos, y de enero a septiembre de 2023 se detectaron 741.000 y tantos ciberataques, que eso en el fondo representó un 84%, es decir, estamos casi duplicando el número de ataques que estamos teniendo en Chile. Y el Poder Judicial no ha estado exento, porque entiendo que era el año 2022, corríjanme por favor. O no sé si ustedes saben que el Poder Judicial vivió un ciberataque, donde se encriptaron los datos porque no se actualizaron, ¿cierto? El sistema operativo, creo que de Windows 7 no se actualizó. Entonces algunos computadores atrayeron, digamos, ese ciberataque y se paralizó en ciertos lugares las funciones. Y algunos tuvieron que seguir funcionando de otra manera. No sé, don Homero de la Corte de Talca, ¿usted sentía, se acuerda de eso? Sí, efectivamente fue un ransomware. Creo que fue en el 2022, sí, que encriptó algunos equipos. Y fue precisamente por el sistema operativo de Windows 7. Perfecto. ¿Y le pasó algo a usted o a la Corte de Particularmente Talca? no, a la Corte tal que sí hubo dos computadores que quedaron encriptados. Exacto, creo que lo inhabilitaron, echados y lo reemplazaron. Pero claro, fueron algunos lugares, pero sí fue grave, súper grave. Entonces esto nos lleva a preguntarnos qué es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad es más acotada que la seguridad de la información, porque deben haber escuchado la seguridad de la información. La seguridad de información eh, no solamente se circunscribe a los ciberataques, mucho más que eso, es la preservación de la confidencialidad e integridad de la información y la disponibilidad, pero a todo nivel. Y como parte de eso está la ciberseguridad, que ya tiene que ver con los sistemas informáticos. Y dentro de eso, en el fondo, es cuidar, es preservar la confidencialidad, la integridad de la información y la disponibilidad, que ya lo vamos a ver, que es la triada de la información, que es un triángulo. Y la resiliencia de las redes y sistemas informáticos, como lo dice la Ley Marco de Ciberseguridad que se aprobó este año, con el objetivo de proteger a las personas, la sociedad, las organizaciones y en general a las naciones de incidentes de ciberseguridad, porque los estados y las naciones también pueden tener incidentes de ciberseguridad. Y lo vamos a ver en este curso. ¿Para qué se tienen los incidentes de ciberseguridad? Pueden tener muchos motivos: motivo económico, motivo de espionaje, político, etcétera. Es decir, va mucho más allá que solo robarse los datos y venderlos, va mucho más allá que eso. ¿Y qué abarca? La seguridad de la red, protección de las redes informáticas contra intrusiones, ataques dirigidos, malware oportunista, y para eso va a usar firewalls, sistema de detección de intrusos, sistema de prevención de intrusos, redes privadas, VPN, no sé si, no he visto VPN allá, pero debe haber algún otro sistema en el Poder Judicial. La seguridad de las aplicaciones, no solamente los computadores, sino las aplicaciones en general. Garantía que el software y las aplicaciones sean seguras y estén protegidas contra ataques. Entonces eso va a implicar prueba de seguridad de aplicaciones, corrección de vulnerabilidades, práctica de desarrollo, los famosos parches que dicen que son las actualizaciones, seguridad de la información, proteger la información del tránsito como
como la forma que se va almacenando toda la información. El Poder Judicial tiene mucha información y mucha de esa información también puede ser muy sensible. Y dentro de las funciones que tenemos, que tienen los funcionarios públicos, está la función, o los funcionarios del sistema judicial, está su deber de confidencialidad. Y eso también tiene que ver con el deber de resguardar toda esta información a la que ustedes tienen acceso. Entonces, seguridad de la información implica proteger esta información contra accesos no autorizados, uso indebido, divulgación, destrucción, modificación, interrupción. Incluye el cifrado de datos y la gestión de claves. Y la seguridad también de la nube. Acuérdense que es muy importante realizar copias de seguridad en una nube o en otro dispositivo. ¿Se acuerdan que antes existían los hardware externos? Bueno, ahora se usa más la nube, donde se almacena la información y nosotros podemos acceder a la nube mediante el uso de ciertas claves, etc. Entonces, se protegen los datos, hay aplicación en torno a la computación en la nube, asegura que los proveedores de servicio en la nube mantengan estándares adecuados y se vayan protegiendo. ¿Alguien sabe si los datos del Poder Judicial se almacenan también en la nube? ¿Hay una copia de seguridad? No saben. O Debieran, sea, probablemente. ¿Sí? hay una nube del Poder Judicial, hay un cloud, y por lo menos yo que soy digitador de sala sé que mis audios y registros de audiencia sí están ¿Ya? respaldados en la nube. Claro, efectivamente. Muy importante la labor de los digitadores, quienes tienen que estar muy atentos a lo que está pasando en toda la sala, ayudan con las resoluciones y claro, la información la tienen que sacar de algún lado, la resguardar y también la información, por ejemplo, de otras sentencias en las que normalmente a veces se basan para poder dictar una sentencia en los casos que se están viendo. Por lo tanto, probablemente deben tener una nube. Y además de eso está la seguridad de los datos, la protección contra las pérdidas, robo, y todo esto va en el fondo de un sistema integrado, porque la nube permite la seguridad de los datos, porque si se pierde o encripta la información, vamos a tener un respaldo, incluye copia de seguridad de los datos, la recuperación ante desastre, etc. Y la gestión de la privacidad, por cierto. Tenemos la seguridad operativa, la gestión de protección de los activos y recursos de la organización, y es que alguien esté supervisando, analizando los registros, la respuesta a incidentes, etc. Y para eso entiendo que hay una unidad que es la unidad la de informática. No sé si habrá otra o si hay un CISO, etcétera. No sabemos, pero existe esa unidad que nos va a ayudar cada vez que tenemos algún problema. Pero esa unidad no solamente se debieran referir a que nos vayan a ayudar cuando no podamos acceder a un sistema, sino que además tienen que resguardar toda la información que existe en la organización. Tenemos la planificación de la continuidad del negocio y recuperación ante desastres, que está muy vinculado a resiliencia. La resiliencia de los equipos habla de la capacidad que tienen los sistemas y las organizaciones de reponerse, de recuperarse ante un ciberataque. Entonces acá se habla de la planificación de la continuidad del negocio y recuperación ante desastres, que son estrategias y procedimientos para asegurar la operación en una organización, como lo que pasó el 2022, que se eliminaron los equipos, como dice Homero, y se dispusieron otro porque el sistema tenía que seguir operando. ¿Cómo vamos a paralizar el Poder Judicial? Entonces, tenemos la planificación y que tiene que ver, en el fondo, una respuesta rápida ante incidentes de ciberseguridad. ¿Cómo reaccionamos? Y eso tiene que ver con con la, con la capacidad que tenemos de recuperarnos, de la resiliencia. Y la seguridad móvil, que tiene que ver con nuestros dispositivos móviles, nuestros teléfonos inteligentes, nuestros tablets, también requieren, antes no, pero ahora requieren también seguridad. Requieren protegerse ante amenazas, contra malware, acceso no autorizado. Y bueno, ustedes deben haber escuchado el cuento del tío de todos estos links que se mandan por redes sociales, perdón, por mensaje de texto, donde se les dice que pinchen ahí porque necesitan el código que le están dando, resulta que están dando el código importante al teléfono o del WhatsApp y ahí se apropian del teléfono y acceden al teléfono y acceden a las cuentas bancarias, etc.
cuando se apoderan de un dispositivo como este, en verdad se apoderan de gran parte de nuestra vida, porque normalmente ya accedemos a nuestras cuentas bancarias, a nuestras cuentas de email, a nuestras cuentas de redes sociales. Entonces, alguien malintencionado puede hacer muchas cosas si tiene acceso a lo que nosotros guardamos en nuestro teléfono. Por lo tanto, es muy importante que si a alguien le roban el teléfono, incluso con un lanzazo, y no necesariamente que se lo bloqueen y salga toda la información y entre otra persona y nosotros no podemos acceder. No solamente ante eso, se recomienda que se cambien todas las claves, se llaman los teléfonos, se llame, perdón, a los bancos, se bloquee, todo lo que puedan tener acceso a través, porque estos gallos saben más. Los hackers saben mucho más que las personas que lo investigan, van mucho más adelantados y son muy rápidos. Entonces, si te roban un teléfono, sobre todo si estás hablando, te roban el teléfono está abierto, pueden acceder rápidamente. Entonces, es muy importante que después de eso, aun cuando no tengamos otro teléfono, nos consigamos uno y empecemos a hacer todo el bloque. Entonces, a eso también, bueno, esas son medidas aparte, pero la seguridad móvil también apunta al resguardo mediante ciertos sistemas de la información que tenemos en nuestros dispositivos móviles, incluyendo nuestros teléfonos inteligentes también, que también captan mucha información nuestra, por cierto, y que forman parte de lo que se llama el Internet de las Cosas, que son todos los artefactos que podemos usar o que están en nuestra casa, que se conectan a Internet y que también recaban información nuestra. Pero ese es otro tema. Bueno, entonces tenemos esta triada de la información, de la seguridad de la información, que está la confidencialidad, la integridad de la información y la disponibilidad. ¿A qué apunta con la confidencialidad? Que los datos que andan dando vueltas, sean o no personales, en su teléfono, en el computador, etcétera, no lo sepan terceros. No accedan terceros que no tienen los privilegios o no están autorizados para tener esa información. Por eso es relevante que ustedes, si ustedes tienen una cuenta personal para acceder al sistema, no se la pasen a un tercero, solo la usen ustedes. Y que cuando dejen de usarla, cierren el lugar, cierren la aplicación o el sistema. Porque eventualmente, con todo lo que está pasando ahora, y siempre el consejo que yo les doy, con la conciencia que se están tomando de estas cosas, si se llega a perder información o accede a alguien por un descuido nuestro, eventualmente nos podrían abrir un sumario administrativo. No le digo que esté pasando, pero eso va a pasar porque es parte de las obligaciones de ustedes resguardar la información. Y como antes la información se resguardaba en Cardex, en carpetas que debían ser resguardadas, ahora la información es online, por lo tanto nuestra obligación también va a incluir resguardar lo que nosotros accedemos a través de los sistemas, a través de nuestro teléfono o nuestro computador. Integridad significa que esté toda la información, que no haya nadie que eventualmente no autorizado la pueda modificar, cambiar, eliminar, etc. Y la disponibilidad significa que cada vez que necesitemos la información esté para nosotros, ahí, disponible, valga la redundancia. Esa es la disponibilidad. Entonces, estas tres cosas son muy importantes para lo que es la triada de la seguridad de la información y que son totalmente aplicables a la ciberseguridad. Y acá les traigo algunos ejemplos acerca de ciertos casos en los cuales ha sido importante relevar la ciberseguridad a todo nivel, a nivel personal, a nivel de organizacional, de sector público, privado, etc. Fíjense que el 2013 en el New York Times, este diario que es tan grande e importante, fue víctima de un ciberataque donde los ciertos hackers, ciberdelincuentes, accedieron 4 meses de forma sigilosa por algún descuido tal vez de algún colaborador, un trabajador, a la compañía. En la red de la compañía fueron filtradas contraseñas y correos y usaron técnicas de ingeniería social que yo se las voy a explicar en clases más adelante, que son ingeniería, se refiere a todos los actos de manipulación de personas para poder obtener información de ustedes y esa usarla para cometer o acceder ilegalmente a un sistema informático. Y ellos lo que hicieron es rastrear todo, las editoriales, todo lo que estaban conversando al interior del diario. Es decir, se filtraron y estaban en el fondo siendo espías de lo que se conversaba
qué información se iba a poner en las editoriales, qué noticias iban a ver al otro día, imagínense. Estuvieron 4 meses y nadie se dio cuenta de eso. Y pudieron sacar mucha información estratégica de la compañía, información obviamente de las personas, etc. Entonces, acá se filtraron y nadie se dio cuenta. En Equifax, también, que es una empresa multinacional prácticamente, el 2014 la agencia de informes de crédito, que también opera en Chile, que es de Estados Unidos, fue blanco de uno de los ataques más grandes de la historia, donde 147 millones de datos de personas como, como información, datos personales, que son nombre, domicilio, eh, cédula de identidad, bueno, ellas tienen, se llama de otra forma, eh, lo que hicieron, información crediticia, número de seguridad social, cumpleaños, entre otros, que es relevante, fueron comprometidos a través de la explotación de una vulneración en el sitio web de la página web. Es decir, pudieron acceder. Hubo un hackeo, pudieron acceder y 147 millones de datos personales estuvieron expuestos a los hackers, cuyos datos pueden hacer muchas cosas. Estas cosas, yo siempre le decía a una amiga, suenan como abstractas, la verdad, y como que no tuvieran incidencia, como que los datos personales nuestros da lo mismo, están por ahí, pero sí son importantes. Y luego conversamos, esto es como en el fondo, y lo comparo ahora, es como cuando tú pagas con efectivo o cuando tú pagas con tu tarjeta de crédito. Cuando tú pagas en efectivo, yo siento, no sé ustedes, que hay más conciencia del gasto. Es como sacar el billete, pasarlo, es como da más conciencia de que estoy gastando. En cambio, cuando tú pagas con la tarjeta de crédito, es como, ah, sí, o el débito. Hay una cosa abstracta y que se va disminuyendo y de repente va a tu cuenta y no tienes dinero. Los datos personales, un poco, existe, a mi juicio, un poco sentimientos de abstracción en las personas, como que están ahí, si lo sabe otro da lo mismo, no son relevantes, pero sí lo son súper importantes. Entonces, el hecho que en este caso, hace una década atrás en Equifax, se hayan filtrado estos datos es muy relevante porque se pueden hacer muchas cosas con esos datos y lo vamos a ver. ¿Y por qué es importante la ciberseguridad? Porque, por ejemplo, acá tenemos un caso. En la industria farmacéutica, 2021, plena pandemia, las compañías farmacéuticas como Moderna y laboratorios que conducían la investigación de posibles vacunas contra el COVID, que eran muy relevantes, estaban, entre ellas, compañías australianas, belgas, alemanas, japonesas, españolas y británicas, fueron víctimas de ataques por parte del gobierno chino. ¿Por qué era tan importante cuidar o que ellos tuvieran buenas medidas de ciberseguridad? Porque lógico, le querían robar la fórmula para replicarla. Por tanto, se pueden sacar hoy en día muchas cosas. Nos preocupa en este caso de esta empresa Carrefour, que es europea, acá dice, nos preocupaba y ha acabado pasando. Esta es una noticia de este año. Hackers como los de Carrefour y Santander, del banco, que también hubo un hackeo, dice que comienzan a tener las consecuencias de una filtración de datos que hubo desde esas dos compañías. Los datos privados robados de enero a la financiera de Carrefour dota a los emails fraudulentos enviados ahora de una falsa apariencia de legitimidad. ¿Qué significa? Que sacaron mucha información de las personas. Por ejemplo, en un sistema financiero, el nombre, el apellido, la cuenta bancaria, la edad, incluso podrían saber lo que compra, los perfiles, se podrían hacer muchas cosas con eso. Entonces, ¿qué pasa? Los hackers sacan esa información, bueno, lo sacaron y probablemente se pueden quedar con ellas, pueden, por ejemplo, amenazar a Carrefour para que les pague para ellos devolver la información, si es que la encriptan. La encriptan en un procedimiento, es como volver todas estas palabras que están acá en puros símbolos, por lo tanto no se sabe lo que dice y tienes que poner un código, una clave para que vuelva a hacerse legible. Esa es una posibilidad, pero lo que hicieron en este caso, entre otras cosas, probablemente es vender esos datos personales y ahí vinieron todos los delincuentes. A ver, por ejemplo, Ivonne Bueno, que sería yo. Ivonne Bueno es cliente de Carrefour aquí y acá y me llegó un correo de apariencia como si fuera de Carrefour. Entonces, ¿qué es lo particular de acá?
porque ganan, tienen ventaja. Porque me dicen Ivonne Bueno y mi otro apellido, que es Moraga, podrían decir, su ruta es tanto, tanto, usted vive donde tanto, tanto, usted es nuestra clienta hace tantos años y le gusta comprar mucho tortas y chocolates, etcétera. Ahí yo digo, oh, sí saben de mí, debe ser Carrefour, claro. Si sabe tanto de mí, yo no tengo esos datos, o sea, mi nombre sí, pero lo otro, ¿quién más va a saber? Aparte de mi marido, mi familia, que yo consumo acá o lo que se come acá, pareciera que supieran de mí. Y eso, a eso apunta la apariencia de legitimidad. Entonces eso me da más confianza para ir al mail y abrir tal vez el estado de cuenta que viene de una cuenta muy parecida a Carrefour, que no me he dado cuenta que no es la real, para abrir y pinchar y hacer que eso ataque todo mi computador y me saque la información. Entonces, por eso es relevante cuidar la información. Y ahora hay millones de datos de Iberdrola y Santander a la venta en la dark web, porque hay una web en la que están todos los criminales que se usan todo y venden estos datos. Y eso es una parte, porque otra parte podría ser que alguien venga y me llame y me amenace. Yo sé que tú tienes tantos hijos, que vives en tal lado y que te puedo ir a hacer daño y tu hijo aquí acá o tu marido, qué sé yo. Imagínense. Entonces se puede hacer tantas cosas con eso. Ataque a hospitales y clínicas son uno de los principales focos. Ahí que estoy viendo las consultas referentes a la plataforma de conexión favor. Ah, ya. Ya. Estaba viendo un mensaje. Ya. Ataques a hospitales y clínicas. Los ciberdelincuentes que atacaron el Hospital Clínic, un hospital de Barcelona, filtraron una tercera entrega de datos. Imagínense lo relevante. A ver, ¿alguien me puede decir acá si creen que los datos de nuestra salud son relevantes y qué se podría hacer con ellos? Si alguien los saca. Voy a hacer una pregunta. Somos poquitos, así que también para que nos vayamos conociendo, vamos a estar 4 clases. Así que le voy a pedir a don Héctor, bienvenido a la clase. ¿Cómo está, don Héctor? ¿De qué corte es usted? Corta apelaciones de La Serena. Estaba conectado Mucho recién y gusto. me botó el computador, así que estoy desde el Ah, celular. ya, pero Eh, relacionado a esto, sí, eso. sí. No, pero sí, respecto de los datos vinculados a salud, hay varias instituciones que les interesa esa información, aseguradora, ISAPRE, eh, eh, y claro, efectivamente para ofrecer ciertos servicios a ciertas personas. Yo creo que por ahí puede ir el objetivo. O bien cobro un poco extraño respecto a esto de las farmacias, porque también hay un montón de ofertas que llegan de repente que uno ni se ha suscrito y le empiezan a llegar al celular. Exactamente. Muy buen punto el que haces, porque es efectivamente, nuestros datos de salud son relevantes y son muy apetitosos para muchas compañías. Ojalá ellos supieran de esos datos nuestros. Imagínense lo que hablaba aquí nuestro compañero de La Serena. Imagínense si llegan a filtrar cuál es mi estado de salud, si he ido mucho al doctor, qué especialidad he ido, qué enfermedades tengo, o incluso he llegado a tal nivel que incluso ya sabiendo de mis padres cuál era el estado de salud, incluso de que murieron o qué sé yo, podrían también prever, por un tema genético, qué enfermedades podría adolecer yo o sufrir. En este caso, en el caso del hospital de Barcelona, del Hospital Clínic, ¿qué es lo que hicieron? Despidieron era un ransomware, que son ciertos ataques donde se secuestran los datos y se pide una recompensa por eso. Entonces lo encriptan todo y ¿qué pasa? Imagínense, algo pasó en el Poder Judicial, no pueden trabajar porque todos los sistemas no pueden acceder o no entienden lo que existe ahí, está en otro lenguaje, por lo tanto, las enfermeras, los doctores, los funcionarios no pueden acceder. Imagínense lo grave, a las operaciones. No tienen los antecedentes de los pacientes, no tienen la ficha clínica. ¿Cómo lo van a operar a alguien? ¿Y de qué lo van a operar? Si no saben, no tienen la ficha clínica. ¿Cómo va a operar o cómo se va a seguir tratando? ¿Qué medicina le vamos a dar a tal persona? O sea, solo podría ser lo que está escrito. O que si contamos con tal o no. O sea, es un desastre total. Y se puede usar, en este caso, lo usaron para eso, para secuestrar los datos y pedir un rescate, pero en otros casos se decía acá, también podría usarse para vender esas bases de datos y después
tenerlas latentes en caso que eventualmente Ivonne Bueno vaya a pedir un seguro de salud, algún SAPRE o un seguro de vida y diga, no, sabes que ya no nos conviene, pero no me lo van a decir a mí, ellos lo van a saber. No nos conviene porque justo está en mi base de datos y resulta que ella tiene tal y tal enfermedad y nos puede salir muy caro. Bueno, ni Dios lo quiera, se puede morir pronto, entonces no nos conviene darle un seguro de vida a favor de su hijo porque tiene muchas enfermedades de base o incluso, o, no en mi caso, pero es muy loca para manejar, le gusta, tampoco en mi caso, le gustan los deportes extremos, le gusta tirarse en parapente, tiene más riesgo de morir que otras personas. Entonces, son relevantes. Entonces acá dice, tus datos sanitarios valen mucho dinero. ¿Por qué los hackers atacan hospitales como el Clinic? Y efectivamente, acá dice que esta noticia, que el Clínic de Barcelona, este centro hospitalario, confirmó a última hora en la tarde, el martes 4 de julio de años pasados, una filtración de datos nueva de los archivos que fueron robados a principios de marzo por una banda de piratas informáticos. Y según aseguraron, habían sustruido 4,4 terabytes de datos para poder, y pidieron como recompensa 4,5 millones de dólares. No sé si se lo habrán pagado o no, pero dejaron la escoba. Y eso, más aún, porque son datos de salud. Imagínense la desesperación del lugar, de los doctores, de los enfermos, de las familias, del gobierno, etcétera. Esto trae mucho impacto. Por eso son blancos más de ataque y probablemente, en ciertos casos, van a poder recibir esa recompensa porque el hospital necesita seguir operando. Esto pasó, por ejemplo, en GTD. El año pasado, se va a cumplir un año, el 23 de octubre, el año pasado, se reportó un ciberataque a empresas de telecomunicaciones que tenía servicios con muchos, y entre ellos servicios al gobierno. También quedó la escoba, perdieron mucha plata y GTD tuvo que invertir muchos millones de dólares para restablecer, bueno, también tengo GTD a todo esto, sus sistemas. Se filtraron muchos datos también. Y eso pueden ser los datos de los clientes, datos de ustedes, míos. Y dirán, bueno, pero ¿qué tiene? Así que datos podrá tener GTD. Bueno, GTD podrá tener mis datos de qué internet uso, qué, qué cable tengo, dónde vivo, cuál es mi nombre, cómo les pago, con qué, si les pago o no, también son datos y se pueden, si no le he pagado en mucho tiempo, me podría entrar a pensar, este es mi comportamiento de pago, si ustedes empiezan a ver, actualmente, imagínense alguien paga y de repente no paga en muchos meses, algo le pasó a esa persona, por ejemplo. Entonces se podrán sacar predicciones, se podrán sacar conclusiones de eso. Entonces, perdón, disculpen, perdón, que esto era listo, nada más, eso no. Entonces, se pueden sacar muchas conclusiones, empiezan a pensar. No si es solo GTD, no si es solo el Jumbo. Oye, el Jumbo puede tener muchos datos nuestros. Ya, lo típico, nombre, ¿no? Con qué pago, etc. Pero resulta que también puede tener mis datos y mis hábitos de compra. Si compro mucho, si compro poco, qué compro, todo, hace predicciones, son datos muy valiosos. Ese era el... Entonces, GTD también le secuestraron los datos y también puede ser relevante y a lo mejor más de alguno acá podría haber sido afectado por esa filtración de datos. Eso incluía incluso colegios. Le digo, cuando pasó esto, el colegio mandó una comunicación a nosotros, a los apoderados, diciendo que el colegio, por GTD, podría haber sido blanco de esta vulneración, de este ciberataque, y que tuviéramos mucho cuidado con phishing o nuestras cuentas bancarias, etcétera. Imagínense el nivel. Y eso ni hablar de que pueden filtrarse datos de nuestros hijos. Bueno, problemas de ciberseguridad mantienen paralizadas las operaciones del mercado público. Lo mismo pasó, esto fue el año pasado, no hace mucho, el 2023. También deja la escoba, ataque de ransomware. Nuevamente, secuestro de datos. A proveedor tecnológico interrumpe plataforma de compras públicas mientras Chile Compra busca soluciones. Quedó la escoba, imagínense. No sé si el Poder Judicial compra por Chile Compra, ¿no sabe? Sí, sí, se compra, Chile compra, la corporación y todos los tribunales reformados. Y este año Exacto. igual hubo un problema con Chile compra, que estuvo caída la página como una semana, no sé si habrá sido respecto a eso.
¿En serio? Sí. Estuvo caída. ¿Y cómo lo hacían? Tú no suspendías las compras un tiempo, una semana creo que fue. Pero igual eso. Ya. Pero imagínense que la compra se hubiera referido para comprar algo elemental para el servicio. Acuérdense que a veces se hacen compras a última hora, se hacen tratos directos, tiene que viajar una autoridad porque tiene que ir a tal cosa, le invitaron, no se podía comprar, se requería los suministros para, a ver, en el Poder Judicial, ¿qué podría hacer? Te tenía que contratar un servicio urgente de Internet porque el otro ya no estaba operando, cayó en bancarrota, se tenía que contratar. En fin, bueno, ahí Yo me empezarán a enteré operar y porque había unas compras de pasajes pendientes de cursos de academia, por ejemplo, de capacitaciones. Entonces, estuvo parado la compra 4 o 5 días. pudieron viajar las personas. Obviamente significó que los pasajes salieran, no sé, 30% más caros Claro, porque se compraron con menos a anticipación. última hora. Porque no podían comprarlo. O sea, eso es lo, de verdad, es relevante, pero pueden pasar muchas cosas. Imagínense que nos dejan sin comprar. Es muy fuerte. Bueno, entonces, entonces es relevante. Ejemplo de ciberataque en Chile, Agrosuper y Aristía sufrieron fraude informático. Ya tenemos harto ejemplo. Hackeo, gobierno digital obliga a iniciar proceso de actualización de la clave única. O sea, todos tenemos clave única. Activa o no, pero la tenemos, como la cuenta root. Imagínense todo lo que pueden saber de nuestra clave, todo lo que se puede saber con nuestro carnet de identidad. A veces para convalidar, digamos, nuestra identidad, se nos pide nuestro número de serie. Por eso es muy importante que ustedes cuando les pidan el carnet borren esas cosas o no le saquen fotos, no pasen fotos su carnet, menos la han demandado por WhatsApp. Da el número de, su número de fecha de nacimiento, cuándo caduca, van a hacer muchas cosas ya. Ciberataque a Banco Estado, sufre inédita paralización en sucursal y presenta querella. Gobierno alerta sobre ciberataque a empresa proveedora de grandes hospitales. Nuevos hospitales. Chile sufrió más de 525 millones de intentos de ciberataque en el primer semestre. Ciberataque informático en Chile han aumentado en torno al 35% en los últimos años. Hacker atacan base de datos de Cencosud y piden rescate. Nuevamente ransom. ¿Cuáles son los vectores de ataque o más habituales de los ciberataques? Es decir, a dónde se fija. Uno de los principales problemas, adivínenlo, está entre el computador, en mi caso, entre el computador y la silla. ¿Qué podrá ser o quién? El usuario. O sea, el Exacto. problema 300. Sí. Pero nosotros, lamentablemente, porque no engaña, porque a lo mejor hay un sistema estupendo, súper bueno, tiene todos los firewalls y todo, pero resulta que yo pinché una cuestión que indebía y dejé la escoba a lo largo de eso. Entonces, ¿cuáles son, en este sentido, el modo operandi de los cibercriminales? Y esto, que estas son ciertas formas, digamos, de modo operandi y son las rutas para conseguir acceso a la información. Clic en un enlace. ¿Quién hace el clic? No lo hace el sistema operativo solo, no abre automáticamente un archivo y se manda a nosotros. Email, archivo, web, redes sociales. Clic en una imagen. Emails, pendrive, webs. Y en el sistema judicial, ojalá no pasen sus cortes, me decían que a veces pasaban un pendrive a la persona de la recepción para, por ejemplo, que les cargara un archivo, no sé, un escrito con los documentos, acompañando documentos. Imagínense el peligro. Si ese pendrive no es analizado previamente, podría introducir fácilmente un virus y malo al sistema judicial. Entonces, esa es una de las brechas y habrá que ver, me imagino, que se hace un control total de todas las cosas que se introducen. Incluso los cargadores pueden tener ciertos virus. Descarga, apertura de archivos, los pop-ups, los que aparecen, los banners publicitarios que uno se podría meter. No tener actualizado al día, que es lo que le pasó al Poder Judicial. Disponer de programas o sistema operativo sin el debido mantenimiento y actualización. Hay que tener paciencia. Yo sé que hay que apagar. A veces uno está trabajando, tiene un montón de archivos en nuestro computador y tiene que cerrarlos todos para poder actualizar, pero créame que vale la pena.
dejar actualizar, ausencia de controles, personas formadas, programas robustos, sistema operativo bien configurado, y ingeniería social, que es la manipulación, el engaño de las víctimas para que faciliten información a través de un web, una llamada. Nosotros vamos a ver, yo les quiero mostrar un video en las próximas clases de cómo se hace la ingeniería social, porque cuesta un poco imaginarla. Pero en el fondo es una manipulación, una seducción, que puede ser presencial, ¿ah? Puede ser perfectamente presencial, de conversar con una persona, hacerse la simpática, y dice, ¡ay, qué bueno! De hecho, técnicas así han permitido el acceso a empresas gigantes, no me acuerdo el nombre, voy a buscar el caso. Le han sacado información por ingeniería social, es decir, hola, ¿cómo estás? Oh, sí, mira, estoy buscando este trabajo. ¿Cómo es tu trabajo? Descríbemelo, sí, porque quiero postular este puesto para que seamos compañeros de trabajo. Oye, y es mucho trabajo. ¿Y cómo guardarla? Hay que hacer mucho para guardar la información. Ya, porque ustedes deben tener un sistema, ¿verdad? Sí, sí, tenemos un sistema, se llama así. Ah, ya, ¿y cómo lo hacen? Y los jueces tienen que firmar. Sí, tienen que firmar y tienen acá. Ay, qué difícil, pero ya no, me imagino que tienen doble check. Sí, porque tienen que ingresar una clave y además tienen una tele. Ay, qué bueno. Ay, la tienen en el teléfono. Ay, qué bueno. Ya, eso facilita. Voy a considerar postular este trabajo. Se ve entretenido. Oye, pero o sea, igual es difícil. ¿Cómo lo hacen los jueces? ¿Cómo se mandan cuando alguien queda un acuerdo, alguna resolución de acuerdo? ¿Cómo la mandan? Mira, se la mandan por un email. Ah, pero debe ser email institucional. No, si incluso es por Gmail. Imagínense ustedes, imagínense, esas son técnicas de ingeniería. Vamos hackeando el Gmail, vamos viendo cuál, vamos robándole el... Esas son las técnicas de manipulación. Yo le digo entre nosotros, porque todos conocen el sistema y lo que yo me imagino que podrían hacer con nosotros si alguien empieza a preguntar, pero en esto hay que tener mucho cuidado. Esa es la ingeniería social. Entonces, esos 6 factores, entre otros vectores, son fuentes de ataque habituales y es necesario que se dé conciencia, o sea, que se tome conciencia acerca de ello. Porque es necesario que se dé un error, que se cometa un error por parte de nosotros, los usuarios, lo que van a ser utilizados para, en el fondo, atacarnos. Y el eslabón más débil somos nosotros mismos, las personas. ¿Y qué hacen con los datos? Ya se los venía adelantando. Extorsión y ransomware, secuestro de datos, extorsionar, sé todo de ti, tengo esta foto tuya íntima. Tienes una foto, voy a hablar de nombre, tienes una foto de un hombre que no es tu marido en tu teléfono. ¿Por qué estás abrazada con él? No sé, se le podría decir a una funcionaria. Parece que la voy a hacer llegar a tu trabajo, me tienes que depositar tanta plata. Espionaje y vigilancia, el caso del New York Times, que les dije, 4 meses lo estuvieron vigilando. ¿Y eso ustedes creen que solo al New York Times? Obvio que debe ser mucho y se puede usar para muchas cosas. Imagínense 2 empresas competidoras que una quiere saber qué están aplicando inteligencia de negocio o tácticas está utilizando la otra empresa competidora. Esos datos de la otra van a ser valiosísimos. Imagínense un día le llega a alguien un sobre y le dice, mira, tengo tales datos de tu competencia, Walmart y Cencosud. Mira, tengo todo, cómo lo hacen y qué hablan los gerentes generales, directivos endiosados, o que sea, los máximos, los shareholders, etcétera, accionistas de Walmart. Y esa información se la llevan a Cencosud. Es un ejemplo. Podría ser interesante, no digo que la vayan a adquirir o no. Podrían haber sacado espiando a la gente de Walmart. Venta al mercado negro, la dark web, campañas de phishing y spam, lo hablamos, estas campañas de pinchar, manipulación y sabotaje, propaganda y desinformación, ya sea un tema entero, las fake news, por ejemplo, lo que se ha utilizado en las campañas electorales. Antes se manipulaba caso a caso a las personas, ahora se les puede mandar un mensaje o se le puede mandar cierta publicidad en sus redes sociales, controlado. Abuso y acoso, ni hablar. Acoso, violencia digital, que puede sufrir una persona, especialmente nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay gente que se ha suicidado por todo el acoso que han sufrido. Y ahora esto se amplifica mediante las redes sociales.
acceso a recursos computacionales, obviamente, que no se apoderen de la información que está en, en nuestros computadores. Entonces, estos datos, esta información que se guarda, en general es un recurso más valioso, se dice hoy día, que el petróleo. Pero bueno, eso es una parte, digamos, de la ciberseguridad. Ya lo sabemos, la ciberseguridad es mucho más que proteger solo los datos. Es proteger la infraestructura, es capacitar a las personas, mucho más. Pero una parte de eso, y en lo que más, digamos, nos interesa en este momento es la protección de estos datos, porque son más importantes. Incluso ahora hay empresas, y a mí me han dicho personas, ¿sabes qué? Los datos que yo tengo o los que accedo son más importantes y más valiosos, monetariamente hablando, que el edificio en el que estamos. Lejos, los datos son más importantes. Ese es el valor que se está teniendo de los datos. ¿Y para qué sirven los datos? Análisis y toma de decisiones. Personalización de los servicios para que nos manden publicidad personalizada. Si veo muchas páginas por ejemplo, zapatillas, en mi caso para mi hijo, por ejemplo, me llegan ciertas publicidades de zapatillas. Algunas son bien, digamos, insistentes, digamos, pero llegan. Optimización de las operaciones para hacerlas más eficientes. Ver qué es lo que está pasando, en qué se está retrasando. Desarrollo de productos y servicios nuevos. Si vemos, si analizamos los datos, podemos detectar ciertas necesidades. Investigación y desarrollo, sea científico, investigación y desarrollo en el sector público, para las empresas, seguridad y cumplimiento. ¿Para qué sirven los datos? Para dar más seguridad, para saber dónde hay brechas, por ejemplo. Planificación estratégica, para planificar. Imagínense ustedes un supermercado que compra de todo en igual cantidad. Pero si empieza a analizar sus datos y se da cuenta que en los meses de marzo o abril, bien, está la Pascua de Resurrección. Y resulta que ya a finales de marzo empiezan a vender más huevitos y más pescado. Eso pueden hacer inteligencia de negocio. ¿Qué más van a tener esa fecha? La carne está intacta. Inteligencia de negocio sería, oye, para eso vamos a habilitar todo un sector del supermercado para tener más, para dar abasto con todas las necesidades de la gente, con la demanda de productos del mar y tener más chocolate. Versus carne que lo vamos a dar acá. Eso es analizar los datos de lo que está pasando, planificarse. Automatización sirve para automatizar los procesos, cosa que ha hecho desde hace rato el Poder Judicial mediante su plataforma. Visualización y comunicación sirve para llegar a más personas, sirve para monitorear y evaluar cómo se están haciendo las cosas, y esto todo gracias a la automatización también, a que los datos están en línea y se pueden hacer muchas cosas con ellos. Y en cuanto a la evolución, ¿hay alguna pregunta acá? Ya, parece que hasta ahora. ¿Y cuál ha sido la evolución de la regulación, con mi parte más de derecho, de la ciberseguridad? Para que tengan una noción. Ya del 77 se dictó y se creó el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Y por qué telecomunicaciones? Porque telecomunicaciones es una parte muy relevante y que nos brinda la infraestructura para poder tener internet, para poder tener teléfono, etcétera, y que es muy importante cuidar. En el 82 se creó la Ley General de Telecomunicaciones. El 93 se tipifica y se establecen ciertas figuras penales hoy día son muy desactualizadas, por ciento, pero el 93 estaban más o menos actualizadas a lo que era la fecha, eh, los hechos o cualquier tipo de actividad que pudiera suscitar una actividad, un eventual delito, digamos, informático. Ciberataque. Ciberataque.
Ver el objetivo, sí. El objetivo es que la gente haga. Está muteada. Que bueno, vuelvo, pero sin emitir ruido, que bueno, por default me deja mutear. Bueno, que bueno, volví al tiro, así que ya está urgida, pero parece que nos volvió el internet. Entonces voy a compartir nuevamente la... ¿Y en qué estábamos? Estábamos en la evolución de lo que ha pasado acá. Entonces, tenemos la tipificación de nuevas figuras penales, año 93, muy antigua ya a esta altura, ley de protección de datos personales, que se llama de otra forma y que ahora se va a actualizar y se aprobó hace poco la ley y está en el Tribunal Constitucional, va a entrar a regir 2 años después y eso va a regular y va a mejorar, digamos, la... ¿Pueden ver la presentación? Parece que esa es otra presentación. No es la misma de recién de la evolución. A ver, veamos. Era IA, una de IA se veía. Ya, me pongo el tiro. Bueno, existe el... Ah, acá está. Existe esta aprobación, está en y realmente va a mejorar mucho. Era muy esperada una actualización de las normas conforme a estándares europeos. ¿Ahora sí? Sí. Conforme a estándares europeos, nuestros datos personales, muy necesarios, en serio, porque acá se utilizan para todo y estamos bastante atrasados respecto a lo que está pasando en Europa en muchos sentidos. Bueno, a mí me encanta ese tema en todo caso, porque yo me dedico en el tema de protección de datos, por eso abogo y me encanta. Bueno, y tenemos el tema de 2002, una norma hace 22 años ya sobre documento electrónico, firma electrónica, certificación, etcétera. Muy relevante porque es lo que nosotros utilizamos cuando firmamos bueno, firmamos hartas cosas, me imagino los contratos de trabajo, no bueno, no son contratos de trabajo, son decretos, pero se están firmando muchas cosas ya del 2022 que podemos hacerlo, los ministros firman los fallos mediante firma electrónica, si no antes tenían que estampar la firma. La ley 20.453 consagra el principio de neutralidad de la red para los consumidores, es decir, que significa que el Estado no puede tener preferencia de una tecnología en detrimento de la otra, tiene que mantenerse al margen y tratar en el fondo, de auspiciar todas las tecnologías, obviamente siempre que cumplan con, no vulneran derechos fundamentales, derechos de las personas, etc. 2015 se crea un comité interministerial de ciberseguridad, ya se están dando cuenta de lo importante de esto, pero tampoco es tanto, a 9 años atrás. 2016 existe, se suscribe el convenio sobre la ciberdelincuencia, que gracias a eso, tiempo después, el 2022, perdón, se actualiza la ley de delito informático, se actualiza a las necesidades actuales, o sea, a la gente que roba base de datos, que se mete a los sistemas, etcétera, cosa que no está regulada. Y si ustedes saben, si no hay una ley, no se puede penalizar, sancionar. Entonces está el convenio del 2016 y el que genera, gracias a él, se dicta la ley que actualiza la ley de delito informático. El 2017 se establece la primera política nacional de ciberseguridad, la que fue actualizada hace poco, el 2023, con un periodo que va a durar de 5 años, entonces dura hasta el 2028. Y importantemente, un paso muy importante que nos dio esto, llamo yo estos saltos cuánticos, que de estar atrasados salta y queda mucho mejor que otros, es la Ley Marco de Ciberseguridad, que se dictó hace poco. Y que vamos a ver en las clases que vienen, para que no quede como cortado esto, la clase que viene la podemos ver, que establece varias obligaciones, es bueno que la sepan porque este curso de ciberseguridad, pero principalmente me gustaría saber en lo que atañe a las Cortes de Apelación, principalmente a la Corte de Santiago, porque trae algunas obligaciones y si ustedes la saben van a estar un paso adelante que sus compañeros en cuanto a esto, porque ya van a saber de qué se trata cuando empiecen a llegar todos los requerimientos que tengan que ver con esa ley. ¿Alguna pregunta, un comentario?
No, ninguna. Ya. Como no hay comentarios, entonces tenemos tiempo para empezar a ver esta famosa ley. Entonces, empezamos a ver esta clase y después seguimos la próxima. Después hago un resumen al principio. Nueva ley marco ciberseguridad aprobada este año. Aún no entra en vigencia. El coordinador de ciberseguridad que está alojado en el Ministerio del Interior y Seguridad ya mandó hace poquito los reglamentos de ciberseguridad. Ya. Entonces, ¿de qué se trata? Y yo quiero que sepa en qué se aplica a las cortes, pero eso lo vamos a ver después, pero en general, ¿de qué se trata? Establece una nueva gobernanza, establece una estructura institucional, que la vamos a ver, está acá. Nueva estructura institucional, crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad, importantísimo. Va a coordinar, va a dictar normas, de verdad, un salto cuántico, muy relevante. Normas mínimas de ciberseguridad, dispone requisitos mínimos para prevención, contención y resolución y respuesta a los ciberataques. Ámbito de aplicación y deberes, define qué atribuciones, las obligaciones de ciertos organismos estatales, ojo, estatales, que no sería necesariamente el Poder Judicial, este es otro poder. Y los deberes de instituciones que prestan servicios esenciales y de operación y operaciones de importancia vital, que no es o sea, la ley menciona cuáles son los servicios esenciales, pero no dice que son los de las Cortes de Apelación. Pero podría nombrar otros que podrían ser considerados esenciales o de importancia vital. Lo que a ustedes le atañe son temas también de procedimiento, que van a tener que entrar a operar en esta nueva dinámica, en esta nueva ley, revisando causas que podrían apelarse ante la Corte de Apelación. Y establece, importantemente, un régimen sancionatorio que establece mecanismos de control, supervisión y responsabilidad frente a infracciones, incluyendo imposición de severas multas que vamos a ver. Son elevadas, llegan hasta los 20.000 UTM y si se trata de servicios considerados de importancia vital, cosa que va a ser analizada y dispuesta por la nueva agencia, que aún no se crea, pero se va a crear, podrían duplicarse, es decir, llegar a las 40.000 UTM y no se respeta. La pregunta del Entonces, millón viene con financiamiento, ¿no? habrá que ver la ley de protección, perdón, la ley, me imagino que sí, es muy interesante tu pregunta, Álvaro, de ver la ley de presupuestos del sector público, porque ahí podría venir, normalmente deberían venir con financiamiento, porque si no es letra muerta, como tienen que crear todo Es que las últimas una leyes que han agencia, aprobado, contratar. claro, las últimas leyes que han aprobado al Poder Judicial, la verdad que vienen sin presupuesto, entonces hay que acomodarse a lo que hay, ese es el tema. O sea, hacer más pega por la misma plata. Sí, pues, todo el tema de la ley de familia, el poquito corazón, todo eso ha significado un tremendo impacto. Ah, y tú te refieres si trae más plata al Poder Judicial, más No, lo que presupuesto. pasa es que lo que señala ahí que en definitiva las instituciones van a estar obligadas a cumplir ciertas normas y protocolos, procedimientos. Entonces, obviamente, eso va a significar una inversión fuerte, me imagino. Claro, y más tiempo para todo. O sea, son más materias que son más causas. Especialmente de la Corte de Santiago, ustedes van a ver. Bueno, la ley, no lo sé, pero no creo, Álvaro. O sea, si trajera presupuesto, va a ser la ley de presupuesto y va a ser probablemente para implementar la agencia, con todo lo que significa, o sea, crear un organismo público nuevo, o sea, técnico, autónomo, pero un organismo al fin, nuevo. Va a tener que arrendar, va a tener que contratar gente, y comprar cosas, etc. Entonces, esta ley nos establece algunos conceptos, varios, yo seleccioné uno de los más interesantes acá, como tiene, algunos de los que tiene activo informático, que es lo que estábamos hablando, el activo digital informático. Toda información almacenada en una red y sistema informático que tenga un valor para una persona o una organización. Poder judicial, por ejemplo, ¿qué activo informático tiene? La información de sus trabajadores, de ustedes, de sus funcionarios. Muy relevante, son un activo informático. La de los ministros, la de los abogados integrantes, la de, la de información de las causas, la interacción que hacen, las compras que compran, cómo operan, mucho activo informático. Ciberataque, ¿qué es lo que es según esta ley? Intento de destruir, exponer, alterar
deshabilitar o exfiltrar u obtener acceso o hacer uso no autorizado de un activo informático. Es decir, usarlo para otros fines, filtrarlo, dejarlo, indisponibilizarlo, alterarlo, exponerlo, destruirlo, etc. Incidentes de ciberseguridad. Todo evento que perjudique o comprometa la confidencialidad, integridad de la información, disponibilidad, acuérdense, la triada de la información, o la resiliencia de las redes y sistemas informáticos, o la autenticación de los procesos ejecutados o implementados en las redes y sistemas informáticos. Es decir, se trata de acceder por personas que no tienen que ser, se trata de alterar, de eliminar, se trata de indisponibilizar, de dejar inoperativo un sistema por muchas razones. Resiliencia, lo hablábamos, capacidad de las redes y sistemas informáticos para seguir operando, es decir, recuperarse luego de un incidente de ciberseguridad, aunque sea en estado desgradado, es decir, ya con muy lento o con algunas partes, algunas funciones, ya sea de forma debilitada, segmentada, y la capacidad de las redes y sistemas informáticos para recuperar sus funciones después de un incidente de ciberseguridad. Es la capacidad de recuperarse. Riesgo. Posibilidad de ocurrencia de un incidente de ciberseguridad. La magnitud del riesgo es cuantificado en términos de probabilidad de ocurrencia, y eso se hace en mapas de riesgo, o sea, cuáles son las brechas que tengo, y del impacto de las consecuencias del mismo. O sea, ¿cuál es el riesgo qué pasaría si mediante el uso de este pendrive, cuál es el riesgo de que mediante el uso del pendrive me contagien con un virus? Es alta, tal vez decir, ¿sabes qué? Ya, este es un peligro, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a sumar, si entra un virus nos deja operar a todo el sistema, queda la embarrada. Entonces, el riesgo versus el daño es altísimo, entonces es prioritario, eso hay que arreglarlo ya. Es como un ejemplo, pero yo creo que sí hay que arreglarlo ya, sí que sucede. Hay que hacerlo ya, porque no se está, invento, tal vez sí, no se está chequeando que esa información que nos traen en un CD, que es antiguo, pero en lo que sea, en un pendrive que suena antiguo, pero todavía funcionan, o se reenvía y no se revisa, sucede y nadie está vigilándolo, no hay un sistema que vea si tiene virus o no, y por otro lado, y sucede todos los días, y por otro lado, podría en el fondo dejar inhabilitado todo el sistema. O sea, exacto. Esas son las medidas que toma, entonces esos son los riesgos. Vulnerabilidad, debilidad de un activo o control que puede ser explotado por una o más amenazas informáticas. Por ejemplo, esto, acceder con un dispositivo externo de cualquier persona que no conozca y que lo pongo en mi red y que pueda infectar. Si eso ocurre y no está siendo controlado, es un grado de vulnerabilidad. Eso como ejemplo aplicable acá. ¿Y qué principios tenemos de esta ley? Control de daños. Se debe actuar importantemente, coordinada y diligentemente frente a ciberataques o incidentes de ciberseguridad para evitar su escalada y propagación. Y a propósito de estos principios, que ustedes dirían, bueno, a nosotros no nos rige, la Corte Suprema tiene que dictar unas normativas similares a esta. Y estos principios, o sea, debería tomarlos en cuenta y también ponerlo a disposición o mediante sus facultades hacerlo obligatorios para todas las cortes de apelaciones. Control de daño. Si pasa algo, se tiene que poner en conocimiento a todo el sistema judicial, saber a quiénes se tiene que operar. Y eso no solamente los informáticos, o sea, todos los trabajadores debieran saber a quién reportar un incidente de ciberseguridad. Tener el teléfono en sus celulares de la persona o donde el email y tener súper claro que si hay algo extraño en mi computador, notifico inmediatamente. Eso se debería hacer desde ya. Principio de cooperación con la autoridad, es decir, cooperar con la autoridad competente, que en este caso va a ser la agencia, y si es necesario, entre diversos sectores para resolver incidentes de ciberseguridad, porque a veces los incidentes no son solos. Los incidentes a veces atacan sectores. Entonces podrá atacar un banco, pero resulta que el incidente es contra todos los bancos de Chile, no solamente ese banco. Entonces, en la medida que ese banco notifique, puede darse una alerta temprana para que a los otros no les pase lo mismo y no se
propague más rápidamente, digamos, el malware o software o lo que sea que se refiere al ataque. Seguridad en el espacio del ciberespacio. El Estado debe resguardar, y ya se establece la obligación del Estado de resguardar la seguridad en el ciberespacio y otorgar especial protección a grupos de personas más susceptibles de ciberataques, que en realidad somos todos. Pero grupos de personas podrían ser, por ejemplo, los enfermos. Tal vez no habla de instituciones, pero sí habla de los enfermos. Sí, pues sí están viendo que están aumentando los ciberataques en el sector de salud. Principio de respuesta responsable. Respuesta a incidentes de ciberseguridad no debe implicar operaciones ofensivas. Principio de seguridad informática. Las personas tienen derecho a adoptar medidas técnicas de seguridad informática, incluyendo el cifrado. Y ojo, que habla a las personas. Pero si ahora le damos una interpretación más grande, podría referirse a las personas jurídicas también, no solo a las personas naturales. Las personas jurídicas son empresas, organizaciones que tienen una personalidad que es distinta a la de sus dueños, incluso en el Estado también. El Estado es una persona jurídica, que es el fisco. Bueno. Principio de seguridad informática, principio de racionalidad. Las medidas de gestión de incidentes de ciberseguridad deben ser necesarias y proporcionales al grado de exposición a los riesgos y su impacto social y económico. Y todos estos principios también van a conllevar ciertos deberes, que también al final también en el fondo son una especie de deberes más que de principios. Por último, tenemos la nueva gobernanza en ciberseguridad. Se va a crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad probablemente dentro de un año. Hay un equipo de respuesta que ya existen y operan, que son los CECIR, que son los Equipos Nacionales de Respuesta a Incidentes Informáticos. Responsable coordinar la respuesta a ciberataque en infraestructuras críticas y abordar apoyo técnico. Brindar. Hay uno especial en Defensa Nacional. Yo creo que se va a crear, que protege los sistemas informáticos de la defensa y colabora en la seguridad nacional, es decir, de todos los chilenos. Consejo multisectorial sobre ciberseguridad, que ya son organismos consultivos que proponen política y la estrategia y que están compuestos por técnicos. Y está el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, que tiene por objeto asesorar al presidente de la República, que fue reconocido la ley, pero había sido creado en el 2015, sobre temas relevantes para el funcionamiento del país. O sea, hay toda una estructura y una gobernanza de esto. Entonces, ¿quiénes van a estar en el día a día y a quiénes los organismos obligados van a tener que reportar? El día a día lo va a componer la Agencia de Ciberseguridad y las CECIR, que se llaman, Nacionales y de Defensa. ¿Y quiénes son las que piensan la estrategia? Todo va a estar el Comité Interministerial dentro de ello y el Comité Asesor, y dentro de ello obviamente va a estar la agencia asesorándolos también o interviniendo. ¿Y qué materias va a ver la agencia? ¿Cuáles son sus facultades? Van a asesorar al presidente de la República en las materias obviamente de ciberseguridad, van a colaborar en la protección de los intereses nacionales del ciberespacio, coordinar el actuar de instituciones con competencia en materia de ciberseguridad, porque ojo, no es que no existan regulaciones en ciberseguridad en Chile, hay mucha regulación sectorial y la agencia va a tener que ponerse de acuerdo con ello. Por ejemplo, y que está más avanzada a propósito. Por ejemplo, hay normativa específica en salud o, por ejemplo, en materia bancaria o de todos los organismos financieros, instituciones financieras. En eso se ha avanzado, hay algunos más avanzados que otros. Y eso también van a tener que considerar esa normativa. Y también eventualmente tenían multas, por lo tanto va a tener que haber una coordinación. Y al final lo que pasa acá es que se va, en caso de multa, que dos organizaciones, instituciones impongan multa a la misma institución o organización, compañía por el mismo hecho, se va a tomar la más alta. Entonces, va a velar por la protección y promoción y respeto al derecho a la seguridad de la informática y va a coordinar y supervisar la acción del organismo y administración del Estado. E importantemente, además de esto, va a poder fiscalizar. Otras funciones, acá, voy a poner acá. Va a poder fiscalizar el cumplimiento, incluir procedimientos sancionatorios e importantemente sancionar. Que eso es muy relevante y es lo que mucho le importa a muchas compañías y empresas. Va a poder sancionar con las multas que yo le dije. Va a crear un registro nacional de incidentes de seguridad, o sea, van a quedar todas registradas las que han tenido, y también
se regula los reincidencias. ¿Qué significa la reincidencia? Que se comete el mismo ilícito 2 veces, y eso también va a tener consecuencias en la penalización y sanción a la organización de que se trate. Va a tener importantemente, y en esto tienen que ver ustedes después, o como corte, y en especial la Corte de Apelaciones de Santiago, requerir acceso a la información estrictamente necesaria para prevenir la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad o para gestionar uno que ya hubiera ocurrido. Es acá donde van a entrar a operar ustedes. ¿Por qué? Porque cuando la agencia le pide esa información, puede ser información muy comprometedora. Entonces, y lo vamos a ver, le van a dar la facultad de oponerse a esto, de reclamar para que un tercero evalúe si tienen que entregar o no esa información, porque es información muy delicada de la compañía. Importantemente, yo creo que hasta aquí vamos a quedar. Vamos a ver a quiénes se aplica. Los obligados. Ahí sí. Organismos que provean, que presten servicios esenciales, considerados esenciales. Vamos a ver cuáles son los que obviamente detalla la ley. Organismos calificados como operadores de importancia vital. No se sabe aún cuáles van a ser, los va a decir en todo un procedimiento la agencia. ¿Cuáles son esenciales? Aquellos que resultan fundamentales para el funcionamiento del país y la calidad de la sociedad y la calidad de vida. Servicios esenciales públicos y semipúblicos, que son aquellos proporcionados por las entidades gubernamentales, van a quedar todas al alero de acá. El Coordinador Eléctrico Nacional y los servicios públicos concesionados. ¿Qué servicio público concesionado se imaginan ustedes que podría haber? Porque no se concesiona cualquier cosa. Las carreteras. Las cárceles. Exacto, cárceles. Hospitales también hay concesionados, ¿no? Bueno, los hospitales per se también están incluidos, por otro lado. Exactamente. Todo lo que se concesione, sea servicio público, va a estar regido también por esta ley. Entonces tenemos servicios esenciales públicos, habla de entidades gubernamentales, sí, todas, las del Estado, acuérdense. Ustedes son un poder diferente, por eso se incluye las estatales, digamos, del poder ejecutivo, por ahí. En ese sentido hablo. Entidades gubernamentales, coordinador eléctrico. ¿Cuáles son esenciales privados? Los provistos por instituciones privadas dedicadas. De aquí podemos ir y hablando los ejemplos, porque esto lo nombra acá, pero después la agencia lo va a tener que detallar. Generación, transmisión o distribución eléctrica. ¿A quién tocaría? En él. Chilquinta, a todos estos prestadores, pero que generen, transmitan y distribuyan electricidad. Transporte, almacenamiento o distribución de combustibles, que también son estructuras críticas también. Entonces, me imagino, no sé, piensan ustedes, me imagino todo, o sea, lo que nosotros conocemos, porque hay otras, Petrobras, Copec, Shell y entre otras, que son las que nos prestan servicio a nosotros, pero también las que los transportan, los almacenan, los distribuyen. Servicio de agua potable o saneamiento. El agua, pero también saneamiento. Entonces, yo creo que puede ser alcantarillado, ¿cierto? Telecomunicaciones e infraestructura digital. Todo lo que no, internet, teléfono, servicios, comunicación, etc. Servicios digitales y tecnología de la información gestionados por terceros. Eso habrá que, no sé, ¿qué se le ocurre a usted en ese ítem? A mí me cuesta, voy a investigar más a qué se referían. Servicios de hosting, servidores. Claro, exacto, exactamente. Mail. Transporte terrestre, aéreo, ferroviario o marítimo. Todo el transporte va a estar acá. El metro, Transantiago, las aerolíneas, los ferrocarriles de Chile, bancos, servicios financieros y medios de pago, que ya tienen una buena regulación acá, también van a estar incluidos. Administración
de prestaciones de seguridad social. AFP, ¿no? Instituto Nacional, bueno, ese va por servicio público. Prestador de seguridad social, FONASA. Bueno, FONASA también va como organismo público. ISAPRES, ¿o no? Ese es un prestador de seguridad social. Servicios postales y de mensajería, que parecen antiguos, pero sí, o sea, que nos traigan, o sea, todos estos carriers, ¿no? Los que nos mandan las cosas que nos llegan a la casa, de mensajería, etcétera. Porque para lo digital yo creo que está acá, pero para las cosas que nos lleguen, nos hacemos un pedido, nos llegan los servicios de transporte, que nos lleguen, no sé, Blue Express, creo que existe, Correo de Chile, bueno, etcétera, acá. Prestación institucional de servicios de salud. Institucional, hospitales, clínicas, etcétera. Claro, tal vez institucional porque es un hospital y no se refiere al doctor en su consulta privada, ¿cierto? Es diferente. Producción e investigación de productos farmacéuticos. Estos son los que están acotados y que se consideran desde ya servicios esenciales. ¿Y por qué ustedes creen que también está la producción y la investigación de productos farmacéuticos? Por lo que veíamos, imagínense los mayores ciberataques los querían hacer a todos los laboratorios de Moderna y todas las investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, en el COVID, son muy relevantes, por lo tanto se tienen que tomar más medidas. ¿Para qué? Y además contienen, imagínense, están investigando un producto, están en seres humanos que se supone han dado el consentimiento para que se utilicen sus datos de salud. Bueno, son importantes. Producción e investigación de productos farmacéuticos. Producción. Pero ojo, no dice, bueno, habrá que verlo. No dice producción y distribución de productos farmacéuticos, porque si fuera distribución tal vez estarían las farmacias, y las farmacias sí que son importantes. Tienen mucha información nuestra. Raro ahí, pero ojo, y vamos a quedar hasta acá. La agencia va a poder determinar más servicios esenciales por resolución fundada, etcétera. A veces va a tener que hacer consultas ciudadanas o consultas públicas más bien, donde ahí se van a poner todos estos lugares y decir, no, nosotros no, porque esto trae más obligaciones y trae de la mano ciertas multas que son bastante. Así que vamos a quedar hasta acá en la clase. La próxima clase vamos a ver la segunda parte y en qué incide en el Poder Judicial esta ley. Como les decía, esto es un bonus track porque no estaba considerado, pero yo encuentro que es demasiado relevante que ustedes lo sepan. O sea, así que se los quise incluir. Entonces vamos a ver la segunda parte de esta ley y además vamos a continuar con el módulo 2, que la idea es que ustedes lo vean antes y que nosotros vamos explicando más o menos ciertos conceptos en lenguaje menos técnico, digamos, más sencillo. Consulta, Así que esta quedamos hasta presentación acá. después la vas a compartir cuando la termines de exponer, ¿o no? Sí, sí, Perfecto. la vamos a subir esta presentación. Se la voy a pasar a Lorena. Y por último, antes de terminar, voy a pasar la lista, ¿ya? Porque esto es muy importante. Déjenme ponerlo a usted acá. Vamos a demorar un minutito, porque los tengo todos acá. Entonces tengo a Don Homero, para ponerlo presente. Presente. Don Homero, hacia la antigua. Hay cosas que no cambian. Tengo al señor Jaime Alvarado. Acá está Don Jaime. Tengo a Don Hugo Contreras. Yes, por acá. Tengo a Don Rafael Villar. Primero. Tengo a Don Álvaro Gutiérrez. Hasta acá. Y tengo a Don Héctor Ponce Aguirre. Presente. De La Serena. Perfecto. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase. Espero haberlo dejado en algo concientizado acerca del valor de sus datos. Sí, por supuesto. Gracias, profe. Nos vemos. Que estén muy Gracias, nos vemos bien. la próxima Chao. semana. Hasta luego, buen día. Chao, chao. Buen día. Chao. Buen día también.